Bien, pues comenzamos esta mañana de reflexión, que es una mañana que el Señor nos regala de manera especial para poder estar con Él, y por lo pronto la delicadeza del Señor grande de que ya Él está aquí con nosotros, presente, acompañándonos, cuidándonos, velándonos y dejando que el corazón se nos conmueva cuando pensamos lo bueno que es Dios, que se deja atraer y llevar de esta manera y se abandona en nuestras manos para que hagamos con Él lo que queramos, ¿no? Y esta mañana pues le hemos proporcionado también a Él la alegría, porque para Él es una alegría de estar acompañado por todos nosotros, ¿no? Hemos venido aquí con el deseo de dedicarle un tiempo especial, de preparar un poco con más cuidado nuestro corazón para el próximo Tríduo de Pascua, y Él nos ha recibido, Él nos ha esperado aquí al llegar y se dispone a permanecer con nosotros compartiendo todo de manera especial esta mañana. Y yo he pensado que, puesto que estamos en Cuaresma, y la Cuaresma es un tiempo de peregrinación, de conversión hacia el propio corazón, de volver a entrar dentro, de preparar el corazón para la Pascua, para estar con Jesús y acompañarle en su subida a Jerusalén, pues reflexionar sobre algo que a veces nos cuesta, lo vemos como una carga. Es como para algunas personas, así me han manifestado a veces, la parte más rollo, más fea de nuestra vivencia cristiana, ¿no? Cuando en realidad no es así, pero bueno, a veces entendemos mal las cosas o las recibimos con prejuicios, y yo creo que es bueno convertirnos también de ese concepto que tenemos, de ese regalo que es el sacramento de la reconciliación, ¿no? Llamado también sacramento de la penitencia, confesión. Y repito que a veces lo vemos como una carga, y no es una carga. El sacramento de la reconciliación, a mí me gusta más llamarlo así que sacramento de la penitencia o confesión. El sacramento de la reconciliación es una celebración de gozo, de alegría. No debe de ser una carga. Si es una carga es porque nosotros lo hemos convertido en algo negativo y pesado, pero no es eso. El sacramento de la reconciliación, aparte del rito externo, pues como todos los sacramentos tiene una manera de ser celebrado, un rito, ¿no? Un ceremonial a seguir. Pues por encima de todo eso, el sacramento de la reconciliación es un movimiento del Hijo que vuelve a su Padre. Es el proceso de un niño que vuelve a su Padre a expresarle la pena que tiene en el corazón porque le ha entristecido de alguna manera. Y por parte del Padre es la acogida llena de ternura y de amor. Y si no, pensemos, todos conocemos el pasaje evangélico de la parábola del hijo pródigo, ¿no? El más feliz de toda la parábola, sin duda, es el Padre, ¿no? La alegría que le proporcionamos al Padre cada vez que volvemos a Él, difícilmente la podemos calibrar, la podemos atisbar un poquito. Y yo pregunto, me lo pregunto a mí misma muchas veces y os lo pregunto también hoy a vosotros, ¿no? ¿Por qué, si todo es tan sencillo, tan hermoso, tan bonito, la confesión se ha vuelto una carga? O al menos lo es para muchos, lo viven así, ¿no? Como la parte rollo de la vida cristiana, ¿no? La carga, la parte negativa. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado para que algo tan hermoso como ese volver a mi Padre a decirle te quiero y lo siento porque te he entristecido haciendo esto mal, algo tan bonito, tan tierno, lo hemos convertido en algo con un montón de connotaciones negativas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Bueno, pues pueden haber pasado varias cosas, ¿no? Yo voy a citar algunas que se me han ocurrido. Probablemente vosotros en vuestra reflexión encontréis otros motivos, ¿no? Otras ideas que yo no de aquí. Yo comparto lo que se me ha ocurrido. Bueno, como os digo, cualquier sacramento tiene un rito, un ritual, ¿no? Y el problema que tenemos con los ritos es que a veces, insensiblemente, no nos damos cuenta y esos ritos acaban por coagularse, por hacerse algo rígido, frío. En los ritos con frecuencia se nos cuela la rutina y la rutina hace que eso se paralice, pierda vida, pierda fuerza y acabe, es peligrosísimo porque la rutina acaba aburriéndonos. La rutina es lo más destructor, pero en todo, no solamente en la vivencia de los sacramentos, en la vivencia de las relaciones humanas también, ¿no? Y ya no digamos en la relación con el Señor, en la oración. La rutina, el repetir las cosas automáticamente, sin ir al corazón y a la entraña de las mismas, pues acaba enfriando y vaciando de sentido las cosas. Por eso yo creo que en todo, y en el sacramento de la reconciliación como en todo, es bueno que intentemos volver a lo esencial del sacramento, al corazón del sacramento, por decirlo de alguna manera. Luego, por supuesto, cuando vayamos a recibir el sacramento y el sacerdote lo administre, seguiremos el rito y las pautas que la Iglesia nos da, por supuesto. Pero cuando vayamos a recibir el sacramento, tenemos que haber vivido primero en el corazón lo esencial del sacramento, que es previo al rito, ¿no? Al rito que después tiene que darse y tiene que suceder para que el sacramento sea administrado y recibido como debe de ser. Entonces, ¿qué es lo esencial en el sacramento de la reconciliación? ¿Qué es lo fundamental? Pues como en todos los sacramentos hay una cosa imprescindible, que es la fe. Una fe sencilla, serena, apacible, que nos lleve a Cristo. Es necesario y esencial creer que Cristo nos espera, y nos espera en el sacramento, y nos espera no para juzgarnos, no para regañarnos, no para recriminarnos nada, sino básicamente para perdonarnos y para decirnos que Él nos ama. Esto es básico en el sacramento de la reconciliación. Como es básico en el sacramento de la Eucaristía, creer en la presencia real de Jesús, ¿no? En las especies sacramentales. Pues en el sacramento de la reconciliación tenemos que estar absolutamente convencidos de que Él nos está esperando. Nosotros tenemos que dar el paso de ir, pero Él está esperando y está esperando con verdadero deseo, con verdaderas ganas, con verdadera ilusión, y espera para perdonarnos, ¿no? Para demostrarnos cuánto nos quiere. También es esencial creer que es suficiente volverse a Jesús. Cuando una persona ha pecado, se ha alejado de Dios, al fin y al cabo eso es el pecado, ¿no? Generalmente va en dirección contraria, cada vez se va alejando más. Por eso es fundamental detenerse y decir, no quiero seguir por este camino no es el correcto, dar media vuelta y volverse a Dios. Es esencial volverse a Él, convertir el corazón al Señor y retomar, desandar el camino equivocado y por lo pronto girarse. Si yo voy en aquella dirección y Jesús está ahí, es necesario que deje de caminar hacia allí, gire, dé un giro a mi vida y empiece a caminar de nuevo hacia Él. Ese giro, esa conversión interior del corazón es el paso previo y totalmente necesario para recibir el sacramento de la reconciliación. Volverse hacia Jesús y creer indefectiblemente que le vamos a encontrar siempre y que siempre, siempre, siempre nos va a acoger con amor. Parte del rito, evidentemente, es la confesión.
la confesión como tal, ¿no? Parte del rito del sacramento, confesar los pecados. Pero en realidad, ¿qué es confesarse? Porque esto suele ser, de todo lo tocante al sacramento de la reconciliación, lo que más antipáticos nos hace, ¿no? Lo que más nos cuesta, lo que más remoloneamos, rezongamos, protestamos. Jo, es que decir los pecados, es que... A ver, esto es como todo en la vida. Planteemos bien las cosas para comprenderlas bien, ¿no? ¿Qué es confesarse? A ver, evidentemente hay que enumerar las faltas, hay que enumerar los pecados, es parte del rito, ¿de acuerdo? Pero confesarse no es simplemente venir y enumerar en primer lugar una lista de pecados, que repito que hay que hacerlo, pero no es lo primero. Lo primero, cuando nos acercamos a la confesión, es acercarnos al confesionario o al sacerdote que está administrando el sacramento con una fe viva y afirmar nuestra fe, hacer un acto serio de fe en la presencia actuante de Cristo Salvador en la persona de ese sacerdote, de ese ministro suyo, que es, pues eso, un ministro, alguien de quien Jesús está sirviendo para realizar una labor, es un instrumento en las manos de Dios, ¿no? Pero a veces es una objeción común, pero es que el sacerdote es un ser humano y tiene un montón de cosas y hace esto mal y lo otro y tal y cual. Pues efectivamente el sacerdote es un ser humano y también él se confiesa de sus pecados, pero en ese momento, cuando está ahí, preparado para actuar en la persona de Jesús, como Jesús mismo, está muy por encima de lo humano porque es sacerdote y ha recibido de Dios otro sacramento que le confiere esa dignidad. Cuando digo dignidad no quiero decir que el sacerdote sea súper estupendo y los demás no. Él ha recibido una vocación, con la vocación ha recibido un sacramento y ese sacramento le reviste de Jesús y le permite actuar como Jesús mismo en determinados momentos, en todos los sacramentos. Pero de manera especial es importante que avivemos la fe en ese ministerio del sacerdote cuando nos acercamos a recibir el sacramento de la reconciliación, ¿no? Confesarse, repito, no es simplemente repetir una lista de pecados, ¿no? Porque si pensamos despacio y leemos el Evangelio y vemos a Jesús en el Evangelio, Jesús le preguntó sus pecados al paralítico que descolgaron por el tejado. No. Jesús le preguntó sus pecados a la mujer samaritana con la que estuvo hablando junto al pozo. Se los preguntó a María Magdalena, a Zaqueo, al buen ladrón. No. Pero cuando tú te acercas a Jesús con ese dolor de que le has amado menos y te has amado más a ti misma en determinados momentos, brota de ti espontáneamente la necesidad de decir: he hecho esto mal y necesito ser sincera contigo, decírtelo y depositar eso que me pesa en tus manos. Ese es el sentido de enumerar las faltas en la confesión. O sea, no es un rito mágico que si dices 5 te perdonan 5, si dices 7 te perdonan 7, si dices 1 te perdonan 1. No es eso. A veces pues deformamos las cosas, ¿no? Sin querer, pero lo hacemos y convertimos lo más grande y lo más bello pues en una especie de rollo, de rito extraño que no nos dice y que nos cansa. No es así. Si yo le quiero a él y sé, porque lo sé perfectamente, que me he portado mal en determinados momentos, que le he puesto triste cuando mi amor propio y mi egoísmo han sido más fuertes que el amor a él, pues la necesidad de pedirle perdón, de reconocer lo que he hecho mal, brota espontáneamente, ¿no? Quedamos entonces en que esencial no es enumerar los pecados, aunque haya que enumerarlo.
Esencial es decir con confianza lo que nos parece que nos separa o nos aleja de Jesús. Y saber que con decirlo, con manifestarlo, inmediatamente desaparece el obstáculo. Que eso que nos estaba separando de Él, esa valla que nosotros habíamos puesto, porque al fin y al cabo el pecado es una separación entre Dios y nosotros, que no pone Dios, que la ponemos nosotros, ser conscientes de que en el momento en que reconocemos eso y decimos eso, confesamos eso, el obstáculo queda derribado. Lo hemos ya quitado. Sabemos que quitamos ese obstáculo y volvemos a gozar del Señor sin trabas, ¿no? Sin el obstáculo. Luego, el sacramento de la reconciliación, la penitencia, no es un psicoanálisis, tampoco es una especie de, ¿cómo diríamos?, de aseo del alma, ¿no? Me veo sucia, tengo manchas y me tengo que limpiar. Tampoco es eso. Es básicamente, repito, un movimiento, una conversión, un volver al Señor, un regreso, un acercamiento. Y sobre todo es una liberación, un alivio, un descanso. Porque en el momento en que damos ese paso de girarnos a Jesús y volver a Él, empezamos a escuchar en nuestro corazón que Él nos está diciendo: venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y muchas veces nos sucede que el peso de nuestras faltas, el peso de nuestras infidelidades, es algo que, como digo, es peso, cansa, oprime, y somos tontos porque en vez de venir a donde Él y depositar ese peso en Él, que nos quiere liberar de ello, que nos quiere salvar de ese peso, redimir de ese peso, pues preferimos seguir cargando con nuestro peso e ir medio a rástaras, medio renqueando, a girarnos a Él, volver y descansar, depositarlo en Él, porque la misericordia de Dios es tan potente y poderosa que es que no sé cómo es, que en un abrir y cerrar de ojos volatiliza todo nuestro mal. O sea, es omnipotente, es una misericordia todopoderosa. Pero tengo que acercarme. Y en el momento en que yo me acerco y le digo: aquí te dejo mi fardo porque no puedo más, y he sido egoísta y el egoísmo me ha vencido en esto, en esto, en esto y en esto, y por eso vengo a contártelo, en un abrir y cerrar de ojos todo queda volatilizado. Entonces, la alegría, la liberación, el descanso, pues bueno, quien ha vivido ese proceso de conversión y ha recibido el sacramento con esa disposición sabrá de qué estoy hablando, ¿no? Yo he visto a muchas personas regresar de recibir el sacramento felices, emocionadas, diciéndome: qué tonta he sido, ¿por qué no habré venido antes? Qué amada me he sentido. Por eso digo que, de alguna manera, en esta Cuaresma, volver a ese amor primero, volver a ese deseo primero y único de Jesús, ¿no? Cuando nos ha brindado la posibilidad de recibir el sacramento tal y como Él lo ha pensado, que es como todo lo que ha pensado Dios, es con amor, ¿no? Es para nuestro bien, no es para machacarnos, ni para chincharnos, ni para fastidiarnos. O sea, lo que haya de machaque, de chinchorreo, de fastidio en el sacramento lo hemos puesto nosotros, pues porque somos limitados y a veces, pues lo que os he dicho al principio, coagulamos los ritos y los estropeamos y los deformamos, ¿no? Pero eso es nuestro, no es del Señor, ¿no? Pensar que Jesús espera de nosotros, ante todo, que vengamos a Él. Entonces, el sacramento de la reconciliación es una llamada, ¿no? Venid, venid. Venid a mí con el corazón contrito, con la tristeza y la pena de haberos alejado, de no haber amado, de que vuestro egoísmo
os haya vencido. Es una gracia de Dios que en algún momento tengamos conciencia clara de nuestra debilidad, de nuestra pequeñez, de nuestra impotencia, y que experimentemos de alguna manera el amor misericordioso de aquel a quien hemos entristecido por no haber amado lo suficiente. Y mirar nuestra conciencia y mirar nuestro pecado como la mira Jesús. Porque ese es otro problema que tenemos, ¿no? El pecado se puede mirar de muchas maneras, ¿no? Y hay que aprender a mirarlo como lo mira Él. Hay que mirar todo a través de Jesucristo, a través de su bondad, a través de su misericordia. Y el pecado nos tiene que doler como le duele a Él, de la misma manera que le duele a Él, porque a Él le duele sobre todo por el Padre, porque nos alejamos de su Padre y Él ha venido a llevarnos hacia el Padre, y luego le duele porque sabe que el pecado es la mayor infelicidad para nosotros y nos quiere felices. Jesús se ha encarnado y Jesús ha vivido en esta tierra, ha muerto, ha resucitado, permanece en la Eucaristía con nosotros con un único fin: nuestra felicidad. Nuestra felicidad ya aquí en esta vida y nuestra felicidad después de la muerte, en la eternidad. No tiene ni otro móvil ni otra ilusión que la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que nadie se pierda, que nadie deje de ser eternamente feliz. Mirar todo a través de Jesús, pues con confianza, con amor. Sobre todo es importante que no miremos las cosas, que esto también a veces caemos en ello, ¿no? A ver, tenemos que tener una conciencia clara de las cosas y una formación responsable y comprender, tener unos conocimientos mínimos que tiene que tener cualquier cristiano, pues de moral, ¿no? O sea, para distinguir lo que está bien de lo que está mal, tener una conciencia bien formada, recta. Eso es importante y es necesario, porque si no distinguimos el bien del mal, pues ya me contaréis, ¿no? Y hoy día también hay mucho de eso, ¿no? Hay mucha confusión. Pero bueno, eso sería otro tema. Digo que es importante tener claras las cosas, distinguir el bien del mal y el pecado de lo que no es pecado como tal también. Pero eso, aunque es necesario conocerlo y saber discernir las cosas, nuestros sentimientos, nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, tenemos que tener cuidado de que eso no nos lleve a caer en una especie de percepción, a ver, de que miremos todo con ojo jurídico, ¿no? Con ojo canónico, 2 y 2 son 4, y 4, 8, y 4, 12, sí. Pero, como os digo, las cosas objetivas son las objetivas y debemos tener las ideas claras. Pero después eso que es objetivo y que tengamos claro y comprendido, bien comprendido, es importante que miremos las cosas a través de Jesús, a través de sus ojos, que intentemos experimentarlas como Él las experimenta en su corazón. O sea, ante un hecho objetivo, el que sea, un pecado objetivo, un hombre mata a otro hombre. Ese es un pecado y un pecado grave, ¿no? Contra el 5º mandamiento. Eso es un hecho objetivo y debemos conocer eso. Pero ante ese hecho objetivo, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo tengo que mirar eso? Y ese hecho objetivo, y claro que es un pecado grave, ¿cómo lo ve Jesús? ¿Cómo lo mira Jesús? ¿Cómo le duele a Jesús?
Pues yo creo que deberíamos pedir la gracia, es la gracia que yo voy a pedir para mí hoy, en el rato de reflexión posterior, y que os invito a que pidáis vosotros también, la gracia de mirar el pecado y la pobreza a través de Él, a través de Jesús. ¿Cuántas veces repetimos, hasta la saciedad, todos, que Jesús está en los pobres? Y es cierto. Y yo digo, menos mal que está en los pobres, porque así también está en mí, porque yo soy pobre. A lo mejor no soy pobre de recursos materiales, tengo lo necesario para llevar una vida digna, ¿no? Pero soy muy pobre, en el sentido de que soy muy pequeña, muy necesitada. Tengo cada día que pelearme con mi propio egoísmo, que está ahí siempre al acecho. Y una de las cosas que nos cuestan a veces de los pobres, cuando vemos a los pobres materialmente, ¿no? Esta reflexión me la hizo el otro día una hermana a propósito de los pobres y la pobreza. Cuando ves un pobre por la calle, un indigente, naturalmente nos cuesta, ¿no? O sea, pues porque suelen estar sucios, mal vestidos, malolientes, pues lo que es la miseria, ¿no? Y naturalmente eso no nos atrae, nos tira un poquito para atrás, nos cuesta, ¿no? Y claro, esa es la pobreza material. Pero la pobreza moral, la pobreza espiritual, a veces nos cuesta igual. O sea, tú conoces a una persona que tiene un defecto X, el que sea, y qué cosa, porque esto pasa, ¿no? A veces, es que ya sabemos que fulanito es así. Pues sí, y como es así, pues vamos a intentar dar un rodeo, por lo menos mínimo, si no chocar con él, que es una falta de caridad como muy frontal y eso sí nos chirría un poquito, pues lo vamos como esquivando, ¿no? O sea, si podemos, si vemos que viene por allí con disimulo, silbamos y nos vamos por la derecha y no se nota y ya. Hasta la próxima vez que me lo encuentre, que ya veré cómo me lo monto para volverle a esquivar, ¿no? Pues a veces hacemos eso. Y yo pienso, ¿qué pasaría si Jesús hiciera eso conmigo? Porque yo soy esa pobre, yo soy esa miserable, yo soy esa que lleva el pecado en su carne, ¿no? Porque he nacido con pecado original y tengo 1000 pobrezas, 1000 miserias, 1000 fragilidades que Él conoce. ¿Qué pasaría si conociéndolo me esquivara? Porque ante la pureza y la santidad de Dios, y Jesús es puro y santo, todas nuestras manchas, todas nuestras pobrezas y todas nuestras miserias le tienen que repeler un pelín. ¿Qué pasaría si Él actuara así conmigo, no? No actúa así porque Él es todo misericordia, todo bondad y todo compasión. Pero si no fuera por la misericordia, la santidad de Dios chocaría frontalmente con nuestro pecado y con nuestra miseria, ¿no? Y nos tendría que evitar. Y no lo hace. Y claro, yo muchas veces lo pienso, ahora mismo estoy aquí a 1 metro del Señor y está ahí de verdad, presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Y Él sabe cómo soy yo y Él conoce en este instante toda mi pobreza y ni me evita, ni me huye, ni me pone mala cara. Al contrario, está contento de estar con nosotros, ¿no? De estar acompañado, de que estemos aquí con Él. Y claro, yo digo, Señor, enséñame a mirar las pobrezas que detecto a mi alrededor como las miras tú. A cargar con ellas con amor como tú cargas con las mías, ¿no? Jesús carga con mi fealdad, carga con mi miseria. ¿Cuántas veces, me imagino que alguna vez habréis tenido esa experiencia, yo sí la he tenido, de que te ves a ti misma y dices, Dios mío, pero si es que no hay por dónde cogerme, y a veces te avergüenzas de ti misma, y dices, si es que soy un desastre, si es que, Señor, pero
Y a veces te ves tan pobre, tan mal, que dices, Señor, pero tú sabes cómo soy yo. ¿Todavía me puedes seguir queriendo sabiendo cómo soy? Y nosotros nos venimos abajo, ¿no? A veces la percepción de nuestra pobreza se nos hace un mundo y la sensación a veces es de que nos aplasta, ¿no? Y Él no solo no hace eso, sino que se acerca a mí, no me evita. Y de alguna manera me toma sobre sí. Y cuando parece que yo ya no puedo dar un paso más porque estoy aplastada por el peso de mi culpa, por la percepción de mi miseria, porque tiro la toalla y me doy por caso imposible, ¿no? Digo, ya esto no tiene arreglo, sí. Él no se rinde. Cuando yo no puedo caminar, me coge sobre sí y me lleva, ¿no? No me abandona. Y nosotros, cuando percibimos la miseria a nuestro alrededor, y repito que nuestra percepción es bastante limitadita, ¿no? No tiene nada que ver con el conocimiento profundo y absoluto de quién es Dios. Ojalá aprendamos a compadecernos del dolor, de la miseria que vemos a nuestro alrededor, a mirarla como la mira Él, a cubrirla siempre con misericordia, con caridad, con amor. Porque no podemos amar esa miseria, pero sí al pecador, al miserable. Al miserable siempre hay que cubrirlo de amor, cubrirlo de misericordia, cubrirlo de detalles de cariño, pero de detalles reales, de una sonrisa, de una mirada dulce, de una mirada benévola. Esa persona que puede estar sintiéndose lo peor de lo peor, el desecho, lo último, ser nosotros agentes, mensajeros de la misericordia, que de alguna manera la misericordia de Jesús se le haga tangible y palpable en la comunidad, ¿no? En los hermanos. Y todo esto me ha hecho pensar mucho en que tenemos que aprender a reconocer a Jesús en las miserias, ¿no? En la pobreza, en lo que aparentemente nos repele y es feo. Él está ahí también. Bajo otra apariencia, muy oculto, pero es un ejercicio de fe aprender a mirarle, ¿no? Aprender a buscarle, aprender a detectarle en esa realidad también. Y luego aprovechar, vamos a quedarnos ahora aquí un rato con Él, para darle gracias, porque de verdad cada día Él carga con mi pobreza, ¿no? Carga con mi miseria, carga con mi pequeñez, carga con mi pecado y encima me libera de Él, porque como os he dicho al principio, que es el fin del sacramento, me renueva. No es simplemente que me perdone, es mucho más. Restaura mi corazón, lo deja nuevo, como si nunca hubiera sucedido nada. Para Él, en el momento en que la absolución sacramental recae sobre nosotros, la recibimos, nuestro corazón queda intacto, renovado. Es como si de estar muertos, porque el pecado es muerte, nos resucitara, ¿no? Nos volviera a levantar. Acordaos de Lázaro. Jesús nos está llamando, sal fuera, sal de esa tumba, sal de esa muerte y vive, y vuelve a vivir, ¿no? Es un renacer. Es hora de mirar también así a los demás y de pedir para nuestros hermanos cuando nos encontramos con que alguien ha cometido un pecado. No le juzguemos, no nos toca a nosotros, aunque el hecho objetivo esté ahí, ¿no? Y rezar muchísimo para que en medio de su oscuridad y de su estado de muerte, esa persona pueda escuchar a Jesús que le llama con voz potente, sal fuera, sal de ahí, y que esa persona sea capaz de volver a Jesús, de reconciliarse y más aún, de volver a nacer, de volver a vivir. Yo creo que es la gracia
que tenemos que pedir. Hoy de manera especial, en esta mañana de reflexión, en este tiempo que nos queda, pero para todos los hombres y mujeres del mundo en esta Cuaresma, ¿no? Bueno, siempre, pero de una manera especial antes de la Pascua, ¿no? Para llegar a la Pascua todos renovados, recién nacidos, llenos de vida, llenos de fuerza, ¿no? Y bueno, pues ahora nosotras nos vamos a quedar aquí un rato, el Señor está aquí, nos han comunicado que se puede salir, quien se quiera quedar aquí se puede quedar aquí, si alguien quiere bajar a la capilla, puede bajar a la capilla, quedarse aquí para reflexionar un rato, para rezar un rato, para estar con el Señor. En ese aspecto hay absoluta libertad de movimiento y a la 1 nos volvemos a encontrar aquí para otra reflexión. Yo creo que es importante que busquemos tiempo de silencio, de soledad ahora, para estar con el Señor y reflexionar esto, ¿no? Y sobre todo para pedirle esa gracia de que nos enseñe a reconocer la pobreza y a mirarla como Él la mira, con esa mirada de bondad y de misericordia.